Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación al posible arquero que podría llegar a traer River en el siguiente mercado de pases. Vamos a referirnos a esto teniendo en cuenta de que mucho se ha hablado durante estas últimas semanas, sobre todo a la posibilidad de que el más grande, más allá de que ya es conocida la renovación de Armani, traiga un portero suplente que se vaya aclimatando a lo que es el arco de River, teniendo en cuenta que en otras ocasiones se puso a un arquero titular de manera muy inmediata sin haber estado mucho tiempo en el banco de relevos, y por eso cuando le tocó ocupar el lugar finalmente bajo los tres palos más importantes del arco más grande del mundo, claramente no tuvo su mejor nivel. Por eso mismo, y más allá de que Armani vaya a ser el titular de River hasta finales sí o sí de este 2024, la realidad es que quieren ir buscando alternativas. Y en este video vamos puntualmente a hablar de 5 arqueros cuyos nombres se han mencionado durante este último año, básicamente, porque River no es la primera vez que está en búsqueda de un arquero suplente. En anteriores oportunidades también había estado en búsqueda de un guardameta, pero por distintas circunstancias nunca se pudo concretar una transferencia. Así que vamos a estar hablando de 5 arqueros que podrían llegar al millonario en este periodo de transferencias. Empecemos. Vamos a comenzar con el nombre que genera hoy por hoy, según he visto en las redes sociales, más simpatía en el hincha y mayor consenso general teniendo en cuenta su último rendimiento. Tomás Marchiori es el actual guardameta de Vélez Sarsfield, que viene de tener una actuación verdaderamente sensacional en la Copa Liga Profesional. De hecho, si nos remontamos al peor partido de Marchiori, que fue aquella derrota justamente contra River 5-0 en el Estadio Monumental, ese mismo partido, de no ser por el portero de Vélez, River hubiera ganado 10-0 fácilmente. Por eso mismo aparece como una de las primeras alternativas. No hay que dejar de lado además que es el vigente subcampeón de esta Copa Liga Profesional y que su nivel en cada uno de los cotejos que ha jugado con Vélez en los últimos 2 meses básicamente ha sido extraordinario. Por eso mismo es un futbolista para tener muy en cuenta de cara al arco del más grande. Ahora lo que tenemos que preguntarnos es si verdaderamente hay una chance concreta y formal de que pueda ponerse el manto sagrado. Llegó a Vélez a principios de este año a cambio de aproximadamente $1 millón proveniente de Atlético Tucumán, donde ya había roto el récord de ser el futbolista en el conjunto tucumano que más tiempo había pasado sin que le metan goles entre el final de la Liga Profesional 2023 y el comienzo de la Copa Liga Profesional del año pasado. De hecho, quien le corta la racha es justamente River, por la 5ª jornada de la zona A del certamen que se llevó a cabo en el segundo semestre del 2023, cuando el más grande le ganó 1-0 al Decano con un tanto de Salomón Rondón en el minuto 94 de partido. Era un encuentro que se iba para el 0-0 con una enorme actuación de Marchiori, pero el venezolano en aquella oportunidad pudo cortar esa enorme racha que tenía el actual guardameta. Tiene 28 años, es un arquero que ya estaría preparado para ponerse el pozo de River, pero como sabemos siempre defender el arco más importante del mundo tiene algunas cualidades que obviamente necesitan los arqueros para terminar de rendir, porque la presión no es la misma. Es cierto que en Vélez ha pasado muy malos momentos al principio, a tal punto que había sido cuestionado y había puesto en duda su posibilidad de seguir siendo el titular. Sin embargo, Gustavo Quinteros, el entrenador del elenco de Liniers, lo bancó sabiendo que era uno de los mejores del fútbol argentino y no se equivocó. River ya había preguntado por Marchiori a mediados del año pasado, sin embargo en ese entonces Atlético Tucumán no estaba dispuesto a transferirlo, y a principios de este año River decidió no ir por un arquero suplente, motivo por el cual no hubo ninguna negociación en base a la chance de que pudiera venir. Tiene contrato con Vélez hasta finales del 2027, por lo que sí o sí habrá que poner un dinero importante para poder incorporarlo. El hecho de que haya perdido la final le da un punto positivo a River, teniendo en cuenta que el año que viene todavía el equipo de Liniers no está clasificado a la Copa Libertadores, porque si Vélez salía campeón se aseguraba su lugar en el certamen continental que se va a estar llevando a cabo en 2025 y difícilmente iban a querer vender a su arquero titular. En cambio ahora, si bien es cierto que Vélez tiene chances de clasificarse por medio de la tabla general porque no está tan lejos, la realidad es que por lo pronto
hay una puerta que se abre. Ahora, River deberá poner dinero. Y siempre hay que poner dinero por los arqueros, porque en definitiva, salvo que vengan libres con el pase en su poder, los guardametas terminan siendo posiciones muy, pero muy específicas a la hora de armar un 11 en un partido de fútbol. Y en el caso de Tomás Marchiori, ha salvado a Vélez en más de una oportunidad, y es lógico que el conjunto que acaba de salir subcampeón de la Copa Liga Profesional pida una buena cantidad de dinero para desprenderse de él y venderlo a la institución de Núñez. Y continuamos ahora con un arquero que hizo las divisiones inferiores en River y que hace aproximadamente 2 meses se mencionó la posibilidad de que pueda ser refuerzo del equipo dirigido por Martín de Michelis, que es Rodrigo Rey, actual guardameta de Independiente. Es verdad que la dirigencia del elenco de Avellaneda está hablando como para renovar su contrato, teniendo en cuenta que el mismo termina el 31 de diciembre de este año, pero todavía o no se ha llegado a un acuerdo o en definitiva no se han puesto a hablar de manera tan formal. Por lo pronto, River sabe que a mitad de año podría sacarlo por un dinero no tan elevado, pero en definitiva hay que ver cuál es el objetivo del propio Rey. En algún momento, cuando estaba vistiendo la camiseta de Godoy Cruz, había manifestado sus ganas de tener alguna chance de jugar en River, teniendo en cuenta que en su momento, cuando formaba parte de las divisiones inferiores, se fue a préstamo a Newell's para ganar rodaje y el equipo rosarino por allá en el 2013 terminó finalmente ejerciendo la opción de compra para quedárselo de manera definitiva. Después Rey tuvo una carrera por el fútbol del exterior, jugando en el fútbol de Grecia y posteriormente en el Pachuca de México, y acá en Argentina vistió las camisetas de Godoy Cruz, Gimnasia de La Plata y ahora de Independiente. Su rendimiento en el rojo ha sido muy pero muy bueno. Es verdad que en alguna oportunidad es cuestionado porque como los resultados de Independiente no terminan siendo positivos, un equipo que ha quedado eliminado en la primera instancia de la Copa Liga Profesional jugando tan solo un torneo porque no tiene certamen continental, hace que seguramente desde muchos lados se lo cuestione, más allá de que no sea ni de cerca el máximo responsable. De hecho, en gran parte del certamen, Independiente fue el equipo junto con River al que menos goles le habían convertido. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la forma de jugar Independiente puede favorecer un poco a Rey, teniendo en cuenta que ha sido quizás un equipo un poco más defensivo de lo que se esperaba en el último tiempo, y claro está, cuando un equipo defiende más cerca de su arco suele tener el arquero más facilidades porque no le llegan tanto. Aún así, Rey ha tenido buenas actuaciones en distintos encuentros con el rojo y por eso mismo el River aparece como una de las alternativas. Por lo pronto, en el caso de Rey sería más fácil si lo comparamos directamente con Marchiori, porque su contrato termina a fin de año e Independiente es un equipo que sí o sí necesita vender. Está claro que no es el futbolista Rey el elegido para traspasar por el lado de la dirigencia del elenco de Avellaneda, porque al tener 33 años es un guardameta al que seguramente quieran asegurarse por 3 o 4 temporadas. Pero en definitiva, River está buscando un arquero suplente y acá mucho dependerá de la decisión del propio jugador. Está claro que River una oferta va a tener que hacer, no va a poder sacarlo libre porque no hay ninguna manera de que rescinda su contrato, salvo que lo esperen hasta fin de año. En ese entonces, Rey acabará formalmente su vínculo con Independiente y el más grande podría traerlo sin poner un peso, algo que yo no creo que suceda. Me parece que River, si va a buscar un arquero, lo va a traer ahora a mitad de año, y si no, se quedará con Armani, salvo que en el segundo semestre las actuaciones del Pulpo no sean lo suficientemente buenas y sí o sí haya que traer un guardameta a las apuradas, algo que tampoco crea que pase, porque más allá de que Armani pueda cometer algún error, acá lo que estamos buscando, por lo menos por ahora, es un arquero suplente. Tanto Marchiori como Rey cumplirían con las expectativas que tiene la Secretaría Técnica. Rey es un poco más grande, tiene 5 años más, pero sería más fácil de traer en cuestiones económicas y de negociaciones a la hora de hablar con los equipos dueños de su pase. Por lo pronto, las cualidades de Rey están hechas para atajar en River, ya es un arquero con experiencia y que seguramente esté preparado para todo. Y hablemos ahora del futbolista que más se ha mencionado durante estas últimas 2 semanas, que quizás sea el arquero menos reconocido por el público millonario. Estamos hablando del guardameta uruguayo Ignacio de Arruabarrena, que me parece que no tengo visto, es decir, yo no puedo decir si es bueno o mal arquero, pero en definitiva River está interesado en él más básicamente por el hecho de que es un portero que sabe atajar penales, tiene una buena estadística en ese sentido, y que su contrato acaba a mitad de año. Está jugando en el Arouca de Portugal, ha estado defendiendo bien la portería, porque en un equipo que verdaderamente no es de los más importantes, en 30 partidos le han metido 40 goles. Estamos hablando de que es un conjunto que verdaderamente no pelean los primeros puestos, por lo que obviamente le van a marcar más goles que encuentros disputados, algo que seguramente en River no suceda, más allá de las cualidades que pueda tener como guardameta.
Por lo pronto su carrera futbolística no atrae demasiado, solo vistió las camisetas de 3 equipos, Wanderers y Tacuarembó en el fútbol uruguayo, y ya desde hace 5 temporadas que está en el fútbol portugués. Ha tenido bastante continuidad en el conjunto aluso, pero en definitiva no se puede verdaderamente evaluar. Si River contrata a este arquero, puede llegar a ser un pleno o un fracaso total. Dependerá exclusivamente de la gente que lo haya seguido muy de cerca. ¿Por qué digo esto? Si ataja en River y tiene un buen rendimiento, habrá que pararse y aplaudir, porque nadie en su sano juicio hubiera llamado a este guardameta para ser el arquero suplente de Armani. Más allá que, repito, al estar buscando un portero suplente, la realidad es que pueden aparecer nombres un tanto más ignotos de los que venían sonando con anterioridad. Pero por lo pronto, la idea es que el guardameta suplente tenga cierta continuidad y sea mejor que la mayoría de los arqueros del resto de los equipos de fútbol argentino. Es verdad que no vas a traer a alguien de primer nivel mundial porque ese portero nunca aceptaría venir a River a ser suplente, a menos que ya esté cerca de su retiro. En el caso de Arruabarrena, tiene 27 años, todavía tiene una carrera por delante y sabe que si ataja en River tiene más posibilidades de estar más cerca de la selección uruguaya, donde nunca ha estado defendiendo la camiseta de la mayor, pero sí ha estado en las juveniles, 8 partidos en los combinados inferiores de la selección charrúa, y me parece que desde ahí también River tiene un punto como para intentar llamarlo. Hoy por hoy lo único que hace que el hincha tenga cierta simpatía por este arquero es que ataja penales, pero después todo lo demás no son condiciones que reúna el guardameta como para que el simpatizante del más grande se sienta cómoda con su hipotética llegada. Por lo pronto, obviamente, si viene y le va mal, va a ser un fracaso rotundo por parte de la gente de la Secretaría Técnica, porque si es un pleno total, si es que viene y tiene un buen nivel, está claro que si las cosas no salen como se esperan, claramente hay que reprochar y cuestionar un poco esta decisión, porque hay arqueros claramente más conocidos y cuyas cualidades son mejores que las de Arruabarrena. Por lo pronto, River ha traído en los últimos 10 años, desde que Enzo Francescoli es el manager del club, muchos jugadores que no eran tan conocidos y terminaron rindiendo, como es el caso de Rafael Borré, como es el caso de Camilo Mayada, muchos jugadores que han logrado meterse en el corazón del hincha. Pero en el caso de un arquero sabemos que es una posición muy particular, porque ante el primer error se lo va a cuestionar quizás más de la cuenta, y ante el primer penal atajado a lo mejor se lo termina agrandando más de la cuenta. Yo en lo personal no iría por este portero por su poco conocimiento del fútbol argentino, pero la dirigencia obviamente lo tiene en carpeta. Y el siguiente portero del que vamos a hablar es otro arquero uruguayo del que ya se ha hablado mucho en el último tiempo, que acá en Argentina tuvo un rendimiento excepcional vistiendo la camiseta de Unión de Santa Fe y que ahora en Junior de Barranquilla nuevamente está teniendo un muy buen nivel. Estamos hablando de Santiago Mele, el portero que desde mediados del año pasado ataja definitivamente en el conjunto colombiano. Es cierto que acá en Unión no atajó como arquero definitivo porque siempre estuvo a préstamo, su pase pertenecía al Plaza Colonia y finalmente el Junior de Barranquilla decidió contratarlo de manera definitiva. Siempre se lo conoció por ser un verdadero atajador de penales. Es un guardameta que verdaderamente reúne, para mí por lo menos, los requisitos para atajar en River, y si viene a ser suplente yo creo que podría adaptarse aún más rápidamente que el resto. Hay que tener en cuenta que ya atajó acá en Unión, conoce el fútbol argentino e inclusive también ha atajado en Copa Sudamericana. De hecho, en la edición del 2022 Unión compartió grupo con Fluminense, con Junior de Barranquilla y con Oriente Petrolero, y quien terminó clasificando a la siguiente instancia fue el elenco de Santa Fe, con un penal atajado de Mele a Fred en el minuto 94, y Fluminense no pudo ganar ese partido. Después Unión hizo lo propio contra Junior, obviamente ganándole 4-0 en Barranquilla, y no importó que Fluminense le metiera 10 al conjunto boliviano en la última jornada, el elenco argentino se terminó clasificando con Santiago Mele como una de las grandes figuras. Ya es además uno de los 3 arqueros que Marcelo Bielsa pretende para ser parte de la selección uruguaya de cara al futuro. Es un portero con unas virtudes que los que lo vieron atajar acá en Unión son verdaderamente excepcionales. No se lo
traería únicamente para atajar penales, más allá de que es un fuerte y de que en definitiva también el más grande está buscando por algo un guardameta que ataje penales. No porque Armani no pueda atajar ninguno, pero claramente es un punto en el cual ha fallado el actual arquero de River en el último tiempo, y se sabe que ahora, como ya no hay gol de visitante en la serie de Copa Libertadores y sabiendo que River tiene muchas chances de definir la mayoría de las series por el certamen continental en condición de local, que es muy importante traer un arquero que sepa atajar penales. Santiago Mele cumple con esos requisitos, pero a diferencia de Arruabarrena es más conocido y al tener un buen nivel en el fútbol sudamericano, hoy está atajando en Junior, de hecho, un equipo que está disputando la Copa Libertadores, seguramente en el hincha de River genere muchísima más simpatía. Por lo pronto, Junior ejerció la opción de compra a principios de este año y le hizo un vínculo hasta el 31 de diciembre del 2026, lo que quiere decir que no va a ser fácil que lo dejen salir, y además hay que tener en cuenta que el equipo de Barranquilla está jugando a la Copa Libertadores. Ya no es un impedimento que juegue la Copa con dos equipos distintos, es decir, River puede contratarlo más allá de que el jugador juegue los primeros 6 partidos de la fase de grupos con el elenco colombiano, pero en definitiva hay que ver si Junior lo deja o no salir. Hay que tener en cuenta que si clasifica a la siguiente instancia del torneo, y verdaderamente será muy complicado, o por lo pronto River tendrá que poner un número bastante elevado como para poder en definitiva hacer que el traspaso se haga realidad. Es un arquero que verdaderamente gusta en el cuerpo técnico, en la secretaría técnica y en la dirigencia, pero las dificultades a la hora de incorporarlo generarían que no esté en los primeros lugares ni sea una de las primeras alternativas. Y por último, este no es un refuerzo, pero la gente se pregunta por qué Ezequiel Centurión no debe seguir siendo el arquero suplente de River si verdaderamente ya desde hace 2 años y medio, primero Gallardo y después de Michelis, han decidido que sea el guardameta suplente de Franco Armani. Por lo pronto no están descontentos con lo que ha hecho Centurión cada vez que le tocó atajar, pero en River creen que van a necesitar un guardameta una vez se vaya Armani y es mejor traerlo antes de que esto se haga realidad a que cuando el pulpo verdaderamente se vaya y tengan que salir a buscar un portero de manera rápida y prácticamente sin hacer un análisis previo, porque supongamos que Armani se hubiera ido ahora en este mercado de pases, más allá de que Centurión es el suplente hoy por hoy, seguramente lo sea antes de que termine este primer semestre, la realidad es que River iría a buscar un arquero de mucha jerarquía de cara a lo que resta del año. O sea, Centurión no tiene posibilidades de ser el arquero titular a corto plazo. Seguramente si Armani no está en alguno de estos cotejos que quedan, sí vaya a atacar a Centurión, eso no hay ningún tipo de duda, pero por lo pronto cuando se vaya Armani van a traer un arquero y ahora lo están tratando de traer inclusive antes de que se vaya el pulpo, lo que quiere decir que Centurión ya no corre como para ser el arquero titular, o por lo menos no están las primeras alternativas ni de la dirigencia ni de la secretaría técnica y tampoco del cuerpo técnico, porque la realidad es que De Michelis nunca ha dudado en que Armani sea el titular, y más allá de que el rendimiento del número 1 de River y del capitán del equipo haya sido bueno, por lo menos está siendo más positivo que el año pasado, en mi opinión, en este 2024, la realidad es que si River tuviera un arquero suplente de jerarquía, cualquier duda que pueda tener Armani, se hablaría de la posibilidad de un cambio en el arco. Eso ni siquiera ha sido mencionado ni rumoreado aún en los peores partidos que ha tenido Armani. Por eso mismo me parece que la carrera de Centurión en River está por acabarse, salvo que él piense ser suplente o inclusive tercer arquero en alguna que otra oportunidad. Por lo pronto, su mejor rendimiento fue en aquel cotejo del 2022, cuando el más grande enfrentó a Colo-Colo por la quinta fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores. River ganó 4-0 y el rendimiento de Centurión ese día fue verdaderamente muy pero muy bueno. Hay que tener en cuenta que quizás se agrandó un poco la figura de Centurión en ese momento porque Armani no venía teniendo los mejores niveles. Después el pulpo terminó finalizando muy bien el año. En el 2023 quizás no tuvo su mejor nivel, pero aún así lo de Armani nunca en general es malo, siempre termina estando a la altura de las circunstancias, y en este 2024 yo opino por lo menos que su año está siendo más que bueno y es uno para mí de los mejores 3 jugadores de River en esta temporada.
Por eso Centurión está más cerca de irse que quedarse de River. Lo pongo en esta lista, si bien es cierto que no puede aparecer como refuerzo, porque me parecía apropiado hablar un poco de cuál era la actualidad del suplente que hoy por hoy tiene River en el plantel, porque los hinchas se preguntan qué es lo que puede llegar a pasar con este arquero si es que River trae un arquero suplente a mitad de año. Y en definitiva lo más probable es que se vaya, que sea transferido de una vez por todas, porque en su momento ya se fue a préstamo a Estudiantes de Buenos Aires, a la segunda división del fútbol argentino, como para ganar terreno. Logró tener buen rendimiento, pero en River es muy difícil ganarse un lugar y no termina de convencer al 100% a nadie, ni al cuerpo técnico, ni a los hinchas, ni tampoco a la secretaría técnica. Desde acá hasta que termine el mercado de pases, el puesto del arquero suplente va a ser un cuestionamiento en River. Y más aún si Armani tiene algún partido en bajo nivel o si el Millonario le toca enfrentar una serie de penales y lamentablemente no termina pasando esa instancia. Porque hoy la mayoría cree que más allá de las cualidades que pueda tener Armani del arco, se necesita un arquero que ataje penales. Porque son demasiados los torneos que se definen por esa vía. El torneo largo, el de 28 equipos todos contra todos, no se define de esa manera, por eso ahí River sí va a tener que apelar más que nada a un equipo sólido defensivo con un arquero que tenga un buen rendimiento bajo los tres palos. Pero en definitiva, después para las series mano a mano de Copa Libertadores, de Copa Argentina o mismo de esta Copa Liga Profesional que terminó, Estudiantes el campeón, eliminó a Boca en semifinales y a Vélez en la final por penales, se necesita un arquero de esas características. Por lo pronto River estaría buscando un guardameta con esas virtudes para ser suplente hasta fin de año. Está claro que después dependerá mucho del arquero que venga y también del rendimiento que tenga Armani cada vez que le toque tajar. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.